sufren más vulnerabilidad, más pobreza que otros. A tal grado, pues, que hemos definido con estos datos que el departamento de Aguachapán, más de la mitad de los hogares viven en condiciones de pobreza. En la Unión, también, en el oriente, también van a ser el departamento que más pobreza va a registrar. También le sigue Morazán. En cambio, San Salvador y La Libertad son los que reportan las tasas más bajas de pobreza multidimensional, que son el 14.1 y el 28.6 respectivamente. Pero siguiendo con el análisis territorial, el grupo de departamentos que sufren más los embates de la pobreza multidimensional están relacionados y son bien definidos. Está conformado por 5 departamentos que poseen niveles elevados de intensidad e incidencia de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son? Aguachapán, Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután. Ese es el grupo de departamentos que más problemas de pobreza multidimensional registran, en donde la variable intensidad e incidencia son bien marcadas. Resulta que el índice de pobreza multidimensional maneja esas dos variables, la intensidad y la incidencia. En particular, Aguachapán, precisamente de ahí les hablé al principio de la clase, que es donde se está registrando ya la hambruna. En particular, Aguachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza multidimensional en hogares, sino que además presenta también la intensidad más elevada, 44.7. O sea, eso de intensidad está íntimamente vinculado al número de hogares o al número de familias. Las diferencias territoriales son muy importantes de cara a las políticas públicas destinadas a reducir los contagios del COVID-19. Y obviamente, para aquellas que sean orientadas o diseñadas para recuperar o lograr los niveles de vida dignos y decentes a corto, mediano y largo plazo. Se hace hincapié en las dos variables, intensidad e incidencia, puesto que revelan con mayor vehemencia la situación de pobreza. Así, la intensidad revela el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo, y la incidencia, la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales. Miren qué terrible es esta situación que se da, que se está dando. Y esto es ahorita también. En estos momentos, también este grupo de departamentos integra siempre ese grupo de pobreza multidimensional, los departamentos que más pobreza multidimensional experimentan. Bien, las desigualdades sociales históricas y la configuración en desequilibrio social. Vivimos en un país con desigualdad social histórica, o sea que es endémico, es un problema endémico la pobreza. Una brecha económica que difícilmente será superada si no se toman medidas de carácter estructural y ahora mucho menos por la pandemia COVID-19.
se ha adquirido una deuda como nunca antes, del 97.0% del Producto Interno Bruto. El país está altamente endeudado y que tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nietos. La pandemia se configura como una oportunidad de repensar el país en todo lo que implique el logro del bien común y no de unos pocos, 160 ultra ricos que juntos amasan una fortuna de 24.000 millones de dólares, según la revista Forbes del 2018. Repensar el modelo económico por uno alternativo, que entrañe medidas y mecanismos que permitan o logren el necesario crecimiento económico y generar políticas públicas de Estado que eviten la pérdida de empleo, la reducción de salarios y su poder adquisitivo, el aumento de los productos de la canasta básica y ampliada, el aumento de los impuestos al valor agregado y a los salarios de las clases trabajadoras y clases medias, así como de la deuda externa. Estas son medidas que deberían de tomarse en cuenta si nosotros queremos repensar el país. La familia en un mundo cambiante. Hemos hablado de una situación bastante difícil en la que viven las familias en El Salvador. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, el tiempo apremia, no podemos detenernos a comentar o a reflexionar más. Lo que sí es necesario es enfatizar que la familia no es la misma de hace 50 años, ni hace 10 años en El Salvador. Y esto no solo es aquí en El Salvador, donde también se tiene que hablar de lo cambiante que es este grupo humano primario, sino que también en el mundo. Vivimos un mundo cambiante. Depende de cómo esos cambios van enrumbados. Y ya estamos comprobando que los cambios no permiten el desarrollo pleno de la humanidad. La familia en un mundo cambiante es necesario reflexionarlo. La realidad actual de la familia es muy distinta a la de hace algunos años. Las familias son cada vez más diversas. Ya no se puede hablar de un modelo de familia normal, un modelo que a juicio de algunos especialistas nunca ha existido. Ante ello, la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, propone una serie de medidas para el bien de la familia y para que ésta cumpla con su función. La primera y fundamental es aceptar y apoyar la diversidad familiar, de modo que todos sus miembros puedan desarrollarse a plenitud. La funcionalidad o disfuncionalidad de una familia no depende del modelo que ésta siga, sino de si constituye o no un espacio de amor y aceptación, de si permite o no el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes. Esta es como una nueva lectura de la familia, una nueva concepción y también de una nueva acepción de familia. Por supuesto, no todas las familias cumplen con esta condición. Con más frecuencia de lo admitido y deseado, muchas son más bien un espacio de dominación, violencia y discriminación, en el que se vulneran los derechos de algunos de sus miembros. Lamentablemente, esta es la realidad de la mayoría de las familias en El Salvador. Quienes más sufren esta situación, tanto en la familia como en la sociedad, son las niñas y las mujeres. De esta realidad innegable surge la necesidad de apoyar a la familia para que logre el fin que le corresponde. No se debe aceptar como inevitable que algunas familias se conviertan en impedimento del pleno desarrollo.
de sus integrantes. La sociedad debe asumir el desafío de promover las acciones y los cambios culturales necesarios para que ello no suceda, para que toda familia sea lugar de igualdad, justicia y empoderamiento. Ojo, esta es una nueva concepción de familia que estamos planteando. El caso de El Salvador. En El Salvador el primer cambio a promover debe ser a nivel cultural, erradicando la cultura machista y patriarcal que otorga todo el poder a los hombres y margina a las mujeres y a las niñas. Una cultura que normaliza el sometimiento de ellas a la voluntad de ellos. En esta línea, para la ONU, es también una exigencia impostergable eliminar la violencia de género e infantil y todas prácticas familiares discriminatorias contra mujeres y niñas. Se requiere asegurar el acceso de las mujeres a recursos económicos, fomentar la igualdad en las leyes familiares y promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que actualmente recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Trabajar por las familias es apostar por una sociedad sana y armoniosa. Propuesta de un modelo de familia. El modelo de familia debe ser aquel donde exista esa vinculación en la cual sus integrantes se sientan privilegiados por la capacidad de donación al entregar y recibir amor, y amor incondicional. El modelo de familia debe ser ese que eduque en valores, estimule el aprendizaje y la autonomía, en el que sean visibles los roles de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, de un familiar, o en la cual sus miembros sientan el cuidado, la atención y la seguridad, a lograr cubrir cada una de las necesidades visibles y no visibles que permitirán en cada individuo desarrollar una base de sociabilidad, de bienestar, de identidad, y cada una de estas tareas que buscan velar por la vida de un ser humano y que le corresponde a una familia inicialmente de padre y madre, la cual al tener la tarea de engendrarla, también tendrá la tarea de protegerla. Esta es una propuesta de un modelo de familia muy vinculado a la naturaleza de la sociedad salvadoreña. Aquí hay una imagen de una familia promedio en El Salvador. 5 hijos o hijas. Y la pareja. Características de la propuesta. Las familias modernas poseen entre sus características la tolerancia y la flexibilidad. Estas características fundamentan a otras. Consideran que las particularidades de sus integrantes las enriquecen y en lugar de encajar en el molde diseñado para el hijo, hija, papá o mamá, construyen un nuevo paradigma ajustado a lo que es la persona y sus potencialidades prestas o solícitas a ser desarrolladas por el amor familiar, la educación y el mundo del trabajo. Hablamos de las características que debe de conllevar la familia. Prácticamente planteamos 2 que son fundamentales, ¿sí? que es la tolerancia y la flexibilidad. Estas le dan lugar a otras características, pero ya hablamos de la tolerancia. La tolerancia es un valor, no una característica necesariamente. Pero estamos viendo que la tolerancia es necesaria para poder nosotros aspirar a familias pacíficas y no violentas como las que existen hoy en día en El Salvador.
flexibles también. Flexibles en el modo de pensar, sentir y actuar. Esto tiene mucho que ver con las potencialidades de los hijos e hijas y también de los cónyuges. Entonces, estas potencialidades deben estar prestas o solícitas a ser desarrolladas, pero con el amor familiar, la educación y también el mundo del trabajo. Ojo con estas características. Características subyacentes, o sea, las que emanan de esas dos características que acabo de mencionar, que son la tolerancia y la flexibilidad. Diversidad. Esta es una característica que si nosotros queremos repensar la sociedad, hoy por hoy debemos de fomentar. La diversidad es una de las características más resaltantes de las familias modernas. El lazo consanguíneo pasa a tener un carácter secundario en favor de los lazos afectivos, obviamente. Pero la diversidad es una característica sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Indispensable. Ahora bien, la diversidad como característica humana necesita de apoyo y respeto. Son dos variables que yo siempre he señalado para el desarrollo humano, el apoyo y el respeto. Cuando yo digo apoyo y respeto, es que la diversidad debe ser considerada como natural dentro de la familia y no algo, digamos, algo fuera de serie, algo que impide la comprensión, algo que impide el respeto, algo que impide la tolerancia. La diversidad, pues, es necesaria hoy en día. Gracias a la diversidad se pueden apreciar familias constituidas por una pareja de diferente sexo o no, y niños adoptados o fruto de relaciones previas que mantienen una relación cordial y saludable con sus exparejas. Eso también forma parte de la diversidad. Por otra parte, también se pueden evidenciar las familias monoparentales, es decir, familias compuestas por un solo progenitor, que por A o B razón le toca la función primordial de ser cabeza de familia, y sus hijos. Otra característica, la imprecisión en los roles. Algo muy importante, en las familias modernas los roles son difusos. Cuando decimos difusos, queremos decir pues que no están definidos. ¿Sí? No están definidos. La tolerancia, diversidad y democracia anteriormente mencionadas permiten que se establezca una dinámica de consenso y negociación. Resulta que en las familias tradicionales se ha tendido a atribuirle roles o funciones, por ejemplo, a los que son hombres, roles y funciones a las que son mujeres. Con esta característica, llamada imprecisión en los roles, se rompe de una vez por todas con esos criterios que se basan más que todo en el sexo. Que si es hombre, que no lave trastes. Que si es hombre, que no haga limpieza. Que si es mujer, que lave los trastes, que lave ropa. Que si es mujer, que haga la limpieza, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con la imprecisión en los roles. Así que, por ejemplo, cocinar, que sea indiferente si es a un hijo o a una hija que le toque realizar esa faena. No digamos lavar los trastes. Bueno, durante la pandemia se tuvo que, digamos, diseminar los roles. Y eso, tenemos evidencia de eso.
Por lo tanto, las decisiones son tomadas en grupo y no a partir de un criterio, ya sea de los padres o de un cónyuge, sino que hay un consenso. El consenso como mecanismo de comunicación y de convivencia, ya que se considera que el trabajo en equipo es mucho más favorecedor que la imposición por el modelo jerárquico o tradicional. Cuando se decide en grupo, sí, hay aceptación colectiva, hay, digamos, acatamiento colectivo de muchas medidas que se toman al interior de una familia. Si bien es cierto que los padres continúan teniendo la última palabra, no se llega a la misma por otra vía que no sea el diálogo. Es necesario el diálogo también en nuestras familias. En El Salvador, en nuestras familias, el diálogo no es un mecanismo de comunicación, sino que todo lo contrario, la imposición es el mecanismo por medio del cual lo que ocurre es imposición. Ojo con esto. Este es un principio que yo quiero también enfatizar mucho, que es el de la sostenibilidad, y que muchos no hablan de esa. Incluso los expertos, imagínense, ni los expertos hablan de eso, y es la sostenibilidad. ¿A qué nos referimos a la sostenibilidad? ¿A qué creen ustedes? Yo durante el curso, este principio yo siempre lo he puesto en boga. O sea, siempre lo he traído a discusión o al menos a comentarios. Resulta que en sociología la sostenibilidad es quizás un principio de principios. La sociología científica y más que todo la sociología crítica, porque nosotros, al menos en mi persona, siempre que ha trabajado con la materia de sociología, más que todo maneja la dimensión crítica de la sociología. Es decir, pues que yo trabajo una sociología crítica más que otras sociologías, porque hay una sociología cognitiva o del conocimiento, la sociología que le importa mucho enseñar y que se aprendan, por ejemplo, las categorías de análisis, qué es lo que por ejemplo, qué es lo que vamos a entender por clase, qué es lo que vamos a entender por puesto social, etcétera, etcétera. Yo he querido darle esa marca de la crítica como el mecanismo por medio del cual analizamos la realidad. Entonces, uno es de que la realidad sin sostenibilidad no puede o no tiene futuro en el tiempo y en el espacio. La sociedad sin sostenibilidad no tiene futuro en el tiempo y el espacio. Bien, entonces la sostenibilidad a que nos referimos, a la vez es un principio y un valor que tiene mucho que ver con otros, como el de responsabilidad y cuidado con las generaciones humanas futuras. Y ante los problemas cruciales por los que se está pasando, como el cambio climático, las pandemias como el COVID-19, las crisis socioeconómicas, las guerras, el deterioro medioambiental, el hambre. Imagínense que hay 1.000 millones de seres humanos hoy en día que padecen hambre. En un mundo en donde se dice que hay abundancia de alimentos. Increíble. La explosión demográfica es algo que también debemos de tomar en cuenta como familia, toda familia. Las migraciones masivas, la crisis de valores existenciales,
y que configuran realidades llenas de adversidades de gran magnitud. Exigen entonces repensar a la familia en cuanto al número de sus miembros en concordancia con las condiciones de vida objetivas y subjetivas. ¿A qué nos referimos a esas condiciones de vida objetivas y subjetivas? O sea, a la capacidad existencial y vivencial para materializar verdaderos proyectos de vida individuales y colectivos y que hagan de este mundo un lugar en donde valga la pena vivir. Esto lo consideramos como una característica también sine qua non, indispensable para las familias hoy en día. No podemos tener criterios en los cuales, unos criterios muchas veces conservadores. Por ejemplo, no, nosotros vamos a tener los hijos que Dios nos dé. Por ejemplo, ustedes me imagino que ya han escuchado este criterio. ¿Cuántos hijos piensan tener? Lo que Dios nos dé. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios nos da discernimiento, capacidad, nos da autonomía para poder pensar cuántos miembros, cuántos hijos se van a poder tener, en concordancia con las condiciones objetivas y subjetivas de vida. No se pueden tener hijos como cachorros. Entonces, cuando hablamos de repensar a la familia en cuanto al número de sus miembros, estamos pensando, por todo lo que hemos dicho, en esto de la sostenibilidad, en familias pequeñas y no numerosas. Reflexión final. En el caso de la sociología, sin embargo, siempre estamos caminando sobre brasas y las cosas que discutimos están vivas, no están muertas ni enterradas. Esto lo decía Pierre Bourdieu en el sentido práctico, un documento muy importante para nosotros los sociólogos, que manejamos o queremos trabajar con la sociología crítica. Estamos hablando de problemas que están vivos, ahorita, que están dando qué hacer. Y son los problemas de la familia. No están muertas ni enterradas, como quisieran muchos. Yo he querido, pues, en este curso, con el que yo he tenido el privilegio de trabajar con ustedes, plantear esto a partir de una posición crítica de la sociología. Para tal efecto, están estas palabras que yo las quiero manifestar con todo respeto, ¿sí? Y también con toda consideración a las conciencias de ustedes también. Y estas ideas son: es preocupante que a esta altura de la crisis sociosanitaria no se vislumbren las medidas urgentes que en los análisis que se han venido haciendo en estas clases de sociología se han propuesto, como la reforma de salud, la reforma fiscal tributaria, que combatan la evasión, elusión de impuestos y que son propuestas que serían orientadas para combatir y superar las desigualdades sociales y los subsiguientes desequilibrios sociales en el tejido social de la formación económica y social salvadoreña. En medio de la crisis sociosanitaria, se manifiesta el momento político de la coyuntura, configurando un debilitamiento o desmantelamiento de la institucionalidad lograda con los acuerdos de paz de 1992 y su posterior proceso de democratización.
e inconcluso y en peligro de una involución y deriva autoritaria, o regreso al pasado de oprobio y de violación sistemática de los derechos humanos de la población más vulnerable en sus condiciones materiales de vida. La pregunta que subyace, ¿qué hacer? A través de la historia de la humanidad, los procesos que han configurado escenarios o circunstancias, como en El Salvador, han sido los sujetos históricos políticos preclaros los que a través de la concientización, organización y movilización, conformando proyectos históricos políticos de transformación, los que han logrado las verdaderas transformaciones para el logro y establecimiento del bien común. Repito, yo quiero que ustedes reciban estas ideas con madurez y con plena confianza de que si vivimos una sociedad enferma y hasta fallida, créanme que tiene remedio. Nuestra sociedad tiene remedio, pero si hacemos un alto en el camino, como sociedad, porque si como sociedad hacemos un alto en el camino, indiscutiblemente que también lo haremos nosotros como ciudadanos, Los cambios no pueden ser solo de uno, de la sociedad, por ejemplo. Aspirar a que cambie la sociedad para que todo vuelva a la normalidad. No, tenemos que cambiar también nosotros nuestro modo de pensar, sentir y actuar, que compartimos, ya sea como profesionales o ya sea como ciudadanos. Así que yo quería decirles estas palabras, pues, y repito, quiero que tengan eco, aspiramos a que tengan eco también en sus conciencias. Me ha dado gusto haber trabajado con ustedes en este ciclo 1-2022 en la cátedra de Sociología para las carreras de licenciatura y técnico en enfermería. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la oportunidad. Créanme que me siento satisfecho también. Algunas veces digo el porcentaje, ¿sí? Pero voy a decir en un 85% los objetivos y las competencias logradas. Así que vaya pues esta reflexión que estoy haciendo, porque hoy es la última reunión que tenemos. Ya dentro de 8 días ustedes van a hacer el final, el examen final, que les va a aparecer en su aula virtual. Así que gracias por la atención prestada. Y si un día de esto ustedes necesitan, pues sí, de nuestra ayuda, digamos, de nuestras competencias, estamos a la orden, siempre en la universidad, en la escuela, o también en mis contactos, que yo también le brindé desde el principio del ciclo. De nuevo, muchas gracias. Sigan adelante. No dejen. Licenciado. ¿Sí? Muchísimas gracias por su cátedra, por todos sus conocimientos que nos ha dado. Realmente ha sido un gusto tener esta asignatura con usted. Así que gracias solamente por todos los conocimientos. Bueno, gracias. Y en realidad, pues uno busca que esto les vaya a servir, porque ustedes van a ser profesionales de la salud y van a trabajar con la gente. No van a estar en un cubículo. O sea, que yo no me imagino a ustedes permanentes en un cubículo, solo viendo documentos, etcétera. Ustedes van a estar en primera línea. No desde hoy por hoy con la pandemia, sino que en cualquier otra situación. Madame, Medrano, sí.
Bueno, nada más agradecerle por todo el conocimiento que nos ha impartido. La verdad, he aprendido mucho en este ciclo Gracias. y me, no sé, me llevo una buena imagen de todo, de toda la materia, de su persona y gracias por todo, Lick. Ya saben, bueno, ha sido un gusto también. Eh, en realidad, pues, entonces, como les digo, ustedes van a ser profesionales de la salud y van a estar en primera línea en los problemas de la salud de este país, porque este país eh, se le aproximan procesos difíciles y complicados. Créanme, ya les hablé de que ya se perfila una hambruna en el occidente del país. No, no es mentira. Por favor, indaguen. Por mi parte, también les sugiero algo muy importante. Cuando lleguen a ser profesionales de la salud, por favor, organícense. Organícense como gremio, organícense como profesionales de la salud, porque van a tener problemas ustedes, van a tener muchos problemas, van a tener problemas con la jefatura, con los ministros de salud de turno, incluso con el gobierno, porque siempre en este país la salud se ha visto como la cenicienta. En este país, y nunca me voy a cansar de decirlo, se hace lo que se puede y no lo que se debe, y eso es mediocre. Así que nuevamente, pues, muchas gracias y como les digo, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. ¿De acuerdo? Adiós, Lick. Luego, Lick. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Adiós. Adiós.